Los intrusos. Por contexto, soy una mujer de 18 años que recientemente se graduó de la escuela secundaria. Vivo con mis padres y mi hermana menor. No quiero ir a la universidad todavía, así que actualmente estoy trabajando para ahorrar para mi propio lugar. Este incidente ocurrió hace unos meses. Tenía el día libre en el trabajo, así que aproveché la oportunidad para recuperar el sueño que tanto necesitaba. Sin embargo, mi sueño se vio interrumpido cuando los perros de mi vecino empezaron a ladrar como locos. Vivo en un complejo de casas adosadas donde las unidades están una al lado de la otra. El balcón de mi vecino, donde tienen a sus perros, está justo a la derecha de la ventana de mi dormitorio y la puerta de entrada está a la izquierda. Los ladridos me despertaron, lo que realmente me molestó ya que solo eran las 8 de la mañana. Pero luego me di cuenta de que los perros de mi vecino solo ladraban tan agresivamente si veían o oían actividad en mi casa, ya que su balcón tiene vista directa a mi puerta principal. Suponiendo que mis padres o mi hermana todavía estaban en casa y llegaban tarde al trabajo o a la escuela, verifiqué sus ubicaciones en mi teléfono, un hábito que tengo cuando soy demasiado vago para levantarme de la cama. Vi que estaba completamente solo. Me sentí un poco incómodo, pero cuando los ladridos cesaron, lo hice caso omiso, pensando que los perros acababan de ver un gato. Intenté volver a dormir, pero no podía tranquilizarme, así que decidí levantarme y empezar el día. Entré a la sala y comencé a abrir las cortinas para dejar entrar un poco de luz. Mientras descorría la última cortina, mi corazón dio un vuelco. Salté hacia atrás, tropecé con algo y caí con fuerza al suelo. Me senté en estado de shock y miré para ver a un hombre vestido de negro asomándose por la ventana de mi sala. Sabía que no podía verme porque tenemos cortinas transparentes detrás de las cortinas principales. Nos permiten ver hacia afuera, pero hacen que sea casi imposible que alguien pueda ver hacia adentro. Me quedé congelada, observando mientras él seguía intentando mirar dentro. Después de lo que pareció una eternidad, dio un paso atrás. Sacó su teléfono del bolsillo y respondió una llamada. Empezó a murmurar. No pude escuchar la mayor parte, pero distinguí claramente las palabras «date prisa» y «no hay nadie aquí». Una oleada de adrenalina me golpeó. Me apresuré a agarrar mi teléfono de donde lo había dejado caer. La policía de mi zona es notoriamente inútil, así que mi primer instinto fue llamar a mi padre, un hombre polinesio corpulento e intimidante que protege ferozmente a nuestra familia. Rápidamente le expliqué la situación. Me dijo que estaba en camino. Me ordenó que tomara el bate de béisbol de su habitación y me dijo que vigilara al hombre. Unos 5 minutos más tarde, un vehículo se detuvo en mi camino de entrada y el pánico se apoderó de mí. Mi papá conduce una camioneta, pero esta era una camioneta gris. El hombre que había estado observando ya no estaba a la vista y la camioneta se detuvo cerca de la casa, desapareciendo de mi campo de visión. En ese momento, mi pánico estaba en su punto más alto. Corrí hacia la ventana que daba al camino de entrada y miré. Vi a 3 hombres más. Llevaban sudaderas con capuchas subidas, oscureciendo completamente sus rostros. Rápidamente cerré la cortina. Luego, escuché las puertas del auto abriéndose y cerrándose, seguido de fuertes pasos alrededor del perímetro de mi casa. Intenté pensar rápidamente, necesitaba algo, cualquier cosa, que me ayudara. Finalmente, tuve una idea. Cerca de la puerta principal tenemos un teclado para nuestro sistema de seguridad, una fuerte alarma antirrobo que normalmente solo activamos antes de grandes viajes. Hay detectores de movimiento repartidos por toda la casa que activan la alarma si detectan movimiento. Es ensordecedor y esperaba que fuera lo suficientemente fuerte como para asustar a los intrusos. Después de unos momentos agonizantes, reuní el coraje para correr hacia el frente de la casa. Ingresé el código para armar el sistema, luego agité mis manos furiosamente frente al detector de movimiento más cercano. Al instante, la alarma se disparó. Las sirenas penetrantes comenzaron a sonar tanto dentro como fuera de la casa. Miré por la ventana justo a tiempo para ver a todos los hombres regresando a la camioneta. Salieron a toda velocidad de mi camino de entrada y bajaron por la carretera. Observé hasta que estuvieron completamente fuera de vista. Una vez que se fueron, me desplomé en el sofá. La alarma siguió sonando a mi alrededor hasta que el sistema finalmente se agotó.
Me senté en total silencio, agarrando el bate hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Finalmente, escuché la camioneta de mi papá detenerse. Salí corriendo, llorando, y lo abracé. Nunca había experimentado algo tan aterrador ni me había sentido tan vulnerable. Es increíblemente aterrador lo descaradas que fueron estas personas al intentar entrar a la fuerza justo en pleno día. Debido a esto, todavía sufro de una intensa paranoia. Constantemente compruebo que todas las puertas y ventanas estén cerradas con llave y siempre estoy muy consciente de lo que me rodea. Solía imaginar cómo reaccionaría en una situación como esta, siempre asumiendo que tendría una docena de soluciones inteligentes listas para usar. Pero esta experiencia me enseñó que realmente nunca sabes cómo reaccionarás hasta que realmente lo vivas. Todavía no tenemos idea de quiénes eran esos hombres o por qué atacaron nuestra casa, pero rezo para que nunca más nos crucemos con ellos.